Bueno, ingenieros, ¿no hay clase o qué vamos a hacer? Ya vamos a iniciar, John Jairo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, vale, gracias. Recuerden siempre allí que iniciamos 6:15, 9:15, ¿no? Entonces siempre doy como 15 minutos antes de iniciar sobre la hora, ¿no? Entonces, ahora sí, muy buenos días. Profe, buenos días, ¿cómo está? Ahora sí, deseando que pues Buenos días. Buenos días, profe. que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, Buenos días. buenos días a David. Allí ya se van a ir conectando. Bueno, están 19, ¿no? 19. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy, 7 de junio de Ingeniería de Software 2, ¿no? Entonces miremos allí un poco lo que está publicado en plataforma y el tema que pues vamos allí a hablar, ¿no? Mientras cargo allí pantalla, recordemos que en ingeniería hace 8 días, reviso, hace 8 días, sí, digamos que terminamos clase, la actividad, ¿no? La actividad relacionada con el ejercicio de el implementar sobre la metodología que ustedes escogieron, ¿no? Y las fases del ciclo de vida allí de que el desarrollo del sistema de un software, ¿no? Entonces vamos a revisar hoy, pues digamos, dentro de esas fases, las actividades que se realizan, ¿no? Listo, entonces, ¿qué actividades, digamos, se van a realizar, ¿no? Digamos que después de esa fase, de pronto a donde ya sabemos que hay un cliente, hay trazado un equipo, un cronograma, digamos que trazado que los tiempos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces actividades, ¿no? Actividades que se desarrollan de pronto en el ciclo de análisis, ¿cierto? La idea es que las actividades vamos a estar, digamos, en esta ingeniería de software, llegamos hasta desarrollo, fase de codificación, desarrollo, cuando hablamos en la ingeniería 3, pues hablamos de la evaluación e implementación, ¿sí? Entonces, digamos allí, para que lo tengan claro, entonces vamos a hablar de una de ellas, que es, digamos, este tema. Muy seguramente algunos por allí lo han trabajado, no sé, que es cuando nos hablan de los requerimientos pues que tiene ese software, ¿no? Ese software, sí, nuestro cliente, digamos que nos ha definido que quiere, digámoslo así, implementar. Pero cuando hablamos de requerimientos ya es hablar de una cosa más detallada, ¿cierto? De lo que se pretende allí lograr como sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y también lo otro es que lo vamos a implementar pues a ciertas metodologías de acuerdo pues a lo que también realizamos con las actividades previas, ¿no? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Entonces, yo voy a hacer allí una pregunta relacionada de pronto a qué conocimientos o no conocimientos, ¿no? ¿Qué concepto tienen ustedes cuando hablamos de requerimientos del software? ¿Sí? ¿Qué conceptos manejan ustedes
relacionados a requerimientos del software. Entonces, escucho, no sé si hay alguno que quiere de pronto decirnos qué concepto tiene o qué definición tiene cuando hablamos de requerimientos. O no han manejado esta parte que nos habla de qué son requerimientos. Mauricio. Profe, son las especificaciones y condiciones que un sistema se debe cumplir para satisfacer lo que el cliente nos está pidiendo. O sea, son los requisitos del cliente para Sí. el diseño del software. Listo, son especificaciones. David, listo, muy bien, Mauricio. David Alfonso, también. Sí, hola, profe, buenos días. En estas especificaciones también cubre la parte visual, ¿no? Creo, cómo debe verse, cómo le gustaría que fuesen los módulos, Sí. cómo, o sea, qué funcionalidades tienen, Sí. creería yo, ¿no? Ajá, sí, David. Entonces, bueno, acá Johan también me está diciendo, Andrei, dice que el tipo de lenguaje que se debería usar dependiendo del proyecto. Sí, dependiendo del proyecto. Entonces, sí, pero ahí estamos hablando de forma allí general, ¿no? De acuerdo pues a lo que ustedes me acaban de decir, de manifestar, ¿no? Entonces, pero sí, tienen en parte allí razón cuando hablamos del requerimiento, ¿no? Sí, el tema de que, bueno, que el lenguaje, cómo se va a comportar, ¿cierto? Entonces, digamos que un requerimiento, digamos acá de acuerdo a este documento que ahorita lo comparto, ahorita lo dejamos publicado allí en la plataforma, nos habla, pero de una vez yo lo comparto acá. No lo tengo casi. Les comparto el link para los que quieran allí revisarlo. Ya les comparto el link. Es el mismo que se van a encontrar digamos que en plataforma donde está publicado. Entonces listo, ahora sí. Entonces revisemos de acuerdo al documento, ¿cierto? Este es un libro, digamos, que habla de ingeniería de software, pero en este capítulo específico nos habla de lo que son los requerimientos, ¿no? Entonces, si lo definimos, nos dice que es la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones, digamos que operativas. Y eso, digamos que serían las palabras que ustedes por allí acaban de manifestar, ¿no? También dice que se reflejan las necesidades de los clientes de un sistema que pues van a ayudar a resolver ese problema, ¿no? Esa es otra también claridad que nos da el documento, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de requerimientos, ustedes me hablaron de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, ¿sí? Y es algo allí que debemos tener claridad, ¿cierto? Y ninguno es menos importante que el otro. Los dos, digamos que los dos tipos de requerimientos son igual de importantes cuando estamos definiendo esta etapa, ¿no? Porque en sí es lo que va a llevar el sistema, pero también lo que se va o cómo se va a comportar frente pues a lo que se va allí a implementar, ¿no? Entonces, requerimiento funcional, que fue lo que nos decía por allí Mauricio, y requerimiento no funcional es algo que por allí lo manifestó David. Y también algo que escribió por allí Andrés.
¿no? Lenguaje que se debe usar dependiendo del proyecto. Pero si vamos a hacer de forma puntual, miremos en qué consiste, ¿no? Ahorita voy a ser muy breve como de la descripción, ¿cierto? Entonces, el requerimiento funcional es lo que nosotros, o el servicio que va a proporcionar allí el sistema, ¿no? Y es, digamos, que va a la definición que nos decía Mauricio, ¿sí? Pero cuando hablamos de los no funcionales, ¿sí? Digamos que allí tenemos que entrar a mirar que un requerimiento no funcional tiene que ver es cómo se va a comportar el sistema, ¿cierto? Cómo se va a comportar el sistema frente a lo que va a hacer el sistema como requerimiento funcional. No sé si allí fui clara. Entonces, ejemplo, yo en un requerimiento funcional tengo, digamos, unas funciones allí específicas, un flujo de trabajo, unos cálculos, sí. Pero entonces en el requerimiento funcional yo tengo que establecer el rendimiento, ¿cierto? O esas restricciones que se va a tener frente allí a los servicios, frente al proceso, incluso también de desarrollo, ¿cierto? Entonces, por allí, este no es menos importante que el primero, ¿no? Son igual de importantes según, digamos, el orden, digamos, de qué, cuando hablamos de requerimientos, ¿no? Entonces, ya les indico acá y voy a entrar puntualmente solo a hablar de los requerimientos no funcionales, ¿cierto? Porque digamos que, bueno, un ejemplo de un requerimiento no funcional, si lo hablamos desde el gestor de tareas, que es el ejercicio que estamos trabajando en análisis y verificación de algoritmos. Entonces, un requerimiento funcional es ¿cuál? Que el usuario cree, edite, actualice o elimine tareas. Sí, eso sería allí. Otro ejemplo es que el sistema envía una notificación cuando cambia de estado esa tarea a realizado, ¿cierto? Y que está en un estado de pronto no terminado. ¿Sí? Eso sería allí un requerimiento, digamos que funcional y claro, de lo que entonces es lo que va a llevar allí pues el sistema, ¿no? Entonces, enfoquémonos en los requerimientos no funcionales porque no es solo el comportamiento, ¿cierto? No es solo el comportamiento relacionado a la aplicación, sino que también pues hay todo un contexto, ¿sí? Que está relacionado con lo que es a nivel de producto, a nivel organizacional y a nivel externo, ¿sí? Y son tres, digamos, tipos o situaciones o que debemos tener en cuenta cuando hablamos de esta parte no funcional, ¿no? Y cuando hablamos de qué es el comportamiento, pues, del sistema, ¿no? Entonces, pongo ejemplos. Cuando yo hablo de producto, pues sí, en productos ya estamos hablando como el resultado final de lo que se quiere lograr allí con mi sistema, ¿no? Cómo se quiere, ¿sí? Entonces, digamos acá, yo tengo que tener en cuenta unos requerimientos de comportamiento en todo producto, que es la eficiencia, la fiabilidad, portabilidad, usabilidad, rendimiento, ¿cierto? Bueno, y que es relacionado al espacio de almacenamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a definir un requerimiento no funcional como producto, ¿sí? Pues tengo que enfatizar que en estos tipos, ¿sí? En estos tipos de productos. Ustedes, no sé, dirán, bueno, ¿y qué
se puede allí tener en cuenta, ¿sí? O cómo yo lo puedo, cómo sé que es un rendimiento, una fiabilidad, una portabilidad o una usabilidad, ¿cierto? O una eficiencia, ¿cierto? Y es que por allí, en las personas que participaron en el momento, digamos que yo diría que se acercó uno que fue de pronto Andrei, que nos habló sobre el lenguaje, ¿sí? El lenguaje a utilizar dependiendo del proyecto, ¿sí? Que fue como el único así que se acercó a lo que sería un requerimiento no funcional, cuando hablábamos de requerimientos, ¿no? De requerimientos, porque la pregunta fue muy general. Entonces, puntualicemos cuando yo hablo de requerimiento de eficiencia. Entonces, por acá hay unos de eficiencia. Bueno, voy a tomar aquí como referencia esta tabla donde está escrito algunos conceptos de los que acabo de términos que hablamos y unos ejemplos, ¿sí? Entonces, de pronto acá ahí no está evidenciado el tema del primero que se nombraba allí, que era la eficiencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de ese término, eficiencia, de pronto no es desconocido para nosotros, pero a nivel de producto es cuando se evalúa el sistema y los recursos disponibles. ¿Qué tipo de recursos? Con los que el sistema pues va a interactuar, ¿no? El tema de memoria, procesador, ancho de banda, servidores, sí, que es algo, digamos, no es conocido por ustedes desde la parte de, digamos, de hardware, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos de eficiencia es que este producto, ¿cierto?, utilice esos tipos de recursos y que sea óptimo, ¿sí? Óptimo en el sentido de que si yo genero una aplicación de escritorio y en el momento en que yo estoy trabajando en esa aplicación, tengo un consumo de memoria RAM, no sé, pongámosle que un computador tiene 8 y cuando yo la estoy ejecutando consume 4, ¿cierto? Solo la aplicación. ¿Qué creen que puede pasar si tengo una máquina de 8, ¿cierto? Y solo una aplicación me está consumiendo 4. ¿Se satura? Se puede saturar, dice Está Diego. consumiendo recursos. Está consumiendo recursos, dice John Jairo. Lentitud en los procesos. Lentitud en los procesos, David, muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a definir esa parte, tengo que también centrarme en que no es de que yo voy a registrar un usuario en el sistema, sino también el comportamiento. Digamos que lo que dicen ustedes, me puede pasar todo lo que me acaban de nombrar. Sí. Y eso se tiene que definir al inicio, no cuando ya he desarrollado todo, ¿cierto? Y vamos a la implementación. No, eso lo debemos definir al inicio, pues para darle claridad, porque también depende de la infraestructura que tenga el usuario final, ¿no? Para poder hacer esa implementación, ¿sí? Entonces la eficiencia es esa parte en donde yo voy a optimizar recursos, ¿cierto? Al momento de tener ya en funcionamiento ¿qué? Ese sistema. Si yo hablo de una aplicación, digamos, en un dispositivo móvil, pues
hoy en día uno tiene que, no sé, hablemos de una aplicación bancaria, pues que primero, hablando de eficiencia en recursos, ¿no? Que consuma poca memoria, ¿cierto? También que tenga, digamos, el tema de que no quede allí en procesos, ¿cierto? Abiertos, porque digamos que si yo dejo un proceso allí abierto, lo que hace es que el dispositivo móvil comienza a consumir más batería y se va a descargar más rápido y todo eso, ¿no? Entonces es entrar a mirar también esa parte funcional. El consumo también de capacidad de almacenamiento, ¿sí? Digamos que lo que yo genere, ¿cierto? Sea limitado, ¿sí? Un juego, digamos los juegos que a veces descargamos para nuestras aplicaciones, para nuestro celular a veces. ¿Qué día? Pues tengo un jueguito ahí que suelo a veces hacer, ¿sí? Cuando voy y miro, no, el jueguito tiene, el consume de almacenamiento tenía 4 gigas. ¿Ah? ¿Eso qué pasa? Pues se pone que, dependiendo del dispositivo móvil también, ¿no? Pero hay que jugar como con todas esas variables, ¿no? Entonces allí es donde yo acá defino la eficiencia, digamos, requerimientos, ¿no? Entonces que la app sea óptimo en el uso de batería, que no consuma más del 3% de la carga cuando está en un segundo plano, ¿cierto? Que la transferencia de datos no supere los 5 megas, digamos, cuando se abre la sesión, cuando yo estoy allí activo, ¿cierto? Que si yo hablo de un computador de escritorio, digamos que la aplicación no utilice más del 50% del procesador, ¿cierto? De acuerdo a lo que se tiene allí. Entonces yo también tengo que entrar a mirar. Exactamente, yo, más o menos así. Sí, y si yo tengo un celular de 125, pues un ejemplo, ¿no? De almacenamiento, pues digamos que pues va a poner lento el sistema, ¿no? Entonces no es tan eficiente, ¿sí? Entonces digamos, ese sería el término de eficiencia, ¿sí? Que se debe definir como requerimiento no funcional, ¿cierto? Entonces ahora miremos el otro concepto que nos habla de fiabilidad, ¿sí? Que va muy de la mano con este. ¿Y qué es la fiabilidad? ¿Sí? Es la forma de cómo va a funcionar el sistema durante un periodo de tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo es en el sentido de que, ejemplo, no tenga interrupciones, ¿cierto? Durante la operación, ¿sí? Que no presente como se llame, un fallo, ¿sí? Y que si se presenta, se recupere de forma automática sin que se pueda, digamos, el usuario tenga que llamar a soporte y lo guíen relacionado que cómo restablezco el sistema, ¿no? Sino que él automáticamente pueda ¿qué? Recuperarse, ¿sí? Entonces vea que allí yo también tengo que entrar a revisar esa capacidad del sistema de cómo va a funcionar de forma allí correcta, ¿cierto? Entonces lo debemos tener en cuenta. Exactamente, David. ¿Sí? Como dice, en pocas palabras, que sea confiable en todos sus procesos, ¿sí? Y que el usuario, pues, como dice, confiable, crea, ¿sí? Que ese software es, mejor dicho, súper, lo mejor, ¿no? Luego viene aquí la portabilidad. Entonces, en la portabilidad, por allí alguien
que era lo que yo le decía, lo que nombraban el tema del lenguaje, el lenguaje con que se va a desarrollar. Bueno, independiente del lenguaje, ¿sí? Pero hay que mirar, cuando yo hablo de portabilidad, ¿cierto? Y es un término que de pronto en la parte cotidiana está el tema de que, bueno, yo me puedo cambiar de un operador a otro y pues ahora que puedo conservar el mismo número, ¿no? El mismo número independiente de que si yo estoy en Claro, digo, bueno. Entonces allí en portabilidad se habla es en el sentido de que el software pueda instalarse y ejecutarse pues en las diferentes plataformas, ¿sí? Entonces, hablando de plataformas, dispositivos o sistemas operativos, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de esto de portabilidad, lo que más allí se define es el tema de que sea que me funcione. Si yo estoy hablando de una plataforma, no sé, escritorio, bueno, sí, o no escritorio, sino, no sé, en un entorno web. Un ejemplo, es que me funcione en Windows, Mac y Linux, ¿sí? O si yo estoy hablando de una aplicación móvil, de un juego, bueno, que me funcione en Android, independiente de las versiones que tiene Android, ¿no? O que tenga iOS, ¿cierto? De acuerdo pues a ese sistema, ¿no? Pero hoy en día, digamos, vea que como ejercicio también hay que mirar con qué cuenta el cliente, ¿no? Porque, digamos, si yo lo pongo con experiencias, yo como usuario, ahora con el tema de los Smart TV, hay aplicaciones que dejan de funcionar después de cierto periodo de tiempo, porque, no sé, el operador definió o el que desarrolló la aplicación solo sean implementadas en versiones específicas, ¿sí? Entonces, vea que ahí, digamos que si yo estoy entrando a un mercado de muchos usuarios, pues va a tener, digamos que restricciones, ¿no? Entonces, sí, hay que mirar que ese sistema entonces tenga esa adaptabilidad, como dice ¿sí? Johan, ¿sí? Que sea adaptable a esas diferentes plataformas, ¿no? Desde cuenta también que el tema de las versiones de Android, hablando de dispositivos móviles, vamos como en la 14, según eso, ¿no? Y hay aplicaciones que dejan de funcionar, dejan de recibir soporte después de cierto tiempo. Digamos que si hablamos por allá de Android 7, y Android 7 yo creo que fue hasta hace unos 3, no mentiras, unos 4 años, 9, unos 5 años, creería yo. ¿Sí? Hay aplicaciones que dejaron de funcionar y que hace que el usuario pues siempre esté allí como actualizándose en esas nuevas versiones, ¿sí? Para poder de pronto seguir accediendo pues a esos servicios, ¿no? Exactamente, bueno, sí. Aparte, lo que dice David, ¿sí? Desactualizadas en cuanto a la hora o fecha. Listo. Eso entonces en portabilidad. Quiero que, o sea, como lo tengamos allí claro. Y miremos la usabilidad, que es un término que en el parte educativo, cuando estamos aprendiendo, o sea, los estudiantes dicen, no, usabilidad, que sea fácil allí de utilizar, ¿sí? Pero también hay otros componentes, ¿no? Usabilidad sí, se refiere a la facilidad con que los usuarios vayan a interactuar con ese sistema, ¿no? O la forma de aprender o realizar, digamos que un proceso, ¿sí?
también yo tengo que enfocarlo o analizarlo, ¿sí? Y es donde siempre no es para mí, sino cómo yo lo voy a proyectar allí con usuario, ¿sí? Incluso hasta la interfaz, ¿sí? Para mí pasa a veces cuando se hacen propuestas de interfaz, y sí, tiene que ser un entorno amigable con el usuario. Permíteme en un momento. En un momento entonces, ahí sí, lo que dice David, un entorno amigable con el usuario. Y ahí es donde yo les decía, el tema de, a veces cuando hay propuestas, hacemos ejercicios de propuestas de interfaz, cuando estamos trabajando, digamos, el front, muchas veces predomina es yo como desarrollador, que es cómo lo quiero, ¿cierto? Y no hay como un análisis de cómo lo puede ver allí el usuario, ¿sí? Incluso hay todo un contexto de temas relacionados con los colores, ¿cierto? Cuando se va allí a trabajar, porque de acuerdo a la empresa se maneja al área, digamos. Si es algo de alimentos, se manejan ciertos tonos de colores, ¿no? Y a veces cuando hacemos esas prácticas de diseño, a veces predomina es lo que le gusta al, al, al programador, ¿no? Y si le gusta el negro, eh, pues presenta algo así. Pero sí hay que mirar que fuera de ser amigable, pues hay una paleta de colores que es sumamente importante, lo que dice también David. Y lo otro, eh, como requerimiento, ¿sí? Puede ser que fuera de que sea amigable, pero ese término amigable puede estar relacionado a que yo diseñe una interfaz para personas con discapacidad visual, ¿cierto? En donde se le aplique, no sé, un cumplimiento, digamos, con el tema ahora con el tema oscuro, ¿sí? Que le ayuda a bajar como un poco el tono, ¿cierto? Da la luz, ¿cierto? Y muchas veces se está teniendo hoy en día en cuenta, ¿no? Digamos, hoy en día muchas aplicaciones toman en cuenta ese tema de el lado oscuro, ¿no? O sea, que mi interfaz tenga esa parte, ¿no? Dependiendo, sí, como dice David también, de acuerdo pues a la empresa. Lo otro que también yo miraba estos días en cuanto a usabilidad es que hay ciertas páginas, espérenme, yo reviso, recuerdo que casualmente yo estaba por acá en una página, a ver, y esa página, digamos que tenía las opciones de aumentar, pero no era para yo hacerle zoom, ¿no? Sino que estaba en la parte de recuerdo que al lado derecho, un instructivo, digamos, que decía que unos iconos, y era que yo pueda aumentar, ¿cierto? El tamaño de la letra, disminuirlo, yo podía activar, digamos, audio y que me fueran indicando que de acuerdo al movimiento del mouse, ir leyendo lo que yo iba proyectando allí, ¿no? Todo eso hace parte, ¿cierto? De lo que es la usabilidad como requerimiento, ¿sí? Es esa interacción que se le va a dar a qué, al usuario, ¿sí? Ese entorno amigable que se vaya a desarrollar. No es solo de utilizar, ¿sí?, la paleta de colores, no es solo aplicar la identidad corporativa, ¿cierto? Que tiene una organización o la marca, ¿sí? Sino también es mirar cómo yo le voy a llegar a ese usuario, ¿no? Cómo va a funcionar,
¿cierto? Frente a diferentes usuarios, porque es que no son usuarios, digamos, usuarios, se puede contemplar usuarios que tengan discapacidades tanto visuales, ¿cierto? Como auditivas, ¿sí? Todo eso también allí se puede tener en cuenta cuando hablamos de usabilidad. Entonces aquí Edgar nos habla del desarrollo, fue creado con plugins, librerías, ¿sí? Mejoras, digamos que pueden dejar de funcionar o perder funcionalidades. Listo. Yo creo que ahí estaba hablando relacionado al tema de portabilidad también. Pero la usabilidad, entonces, digamos que lo que les indica es el lado amigable que yo le voy a dar al usuario, ¿no? El lado amigable en que yo como usuario nuevo pueda completar una primera actividad en menos de cierto determinado tiempo, sin la ayuda externa, ¿sí? Digamos que sea fácil, digamos, de intuir que hay una secuencia de acciones para yo registrarme, ¿sí? Es eso cuando hablamos de usabilidad. Miremos el tema de rendimiento. Rendimiento, que es otro concepto y está relacionado o va de la mano, digamos, también con el de la eficiencia, ¿sí? Eficiencia, bueno, el tema de recursos, pero cuando hablamos de rendimiento, es entonces la velocidad o la capacidad de respuesta en la carga del sistema, ¿no? Entonces, ¿como qué ejemplos podemos mirar allí? Hablando del gestor de tareas, que después de yo iniciar sesión, me muestre la lista de tareas en menos de 2 segundos. Sí, esa es una. Otra parte, que mi sistema pueda recibir más de, no sé, 1000 peticiones de usuarios de forma simultánea sin que exista la pérdida de rendimiento, o sea, que se ponga lento o que no pueda cargarse la página de forma correcta, ¿sí? Cosa que pasaba mucho cuando el tema por allí, yo recuerdo mucho el tema de las compras en línea, cuando hace unos años atrás hablaba del día sin IVA y todo ese cuento, y muchas personas intentábamos ingresar y resulta que nos tocaba que hacer qué, ajá, o el ejemplo más claro, el tema de moda, se ponía que lento hasta un punto en que ¡pum!, se caía, sí, y eso lo hablábamos del el tema de Moodle, también hablando de InConnection, sí, ha mejorado, siento que sí, hay que reconocer. Un momento, por favor. Que hay que reconocer que pues ha mejorado bastante ahora el tema con InConnection, ¿no? Digamos que lo que nos decía, sí, es corto, yo creo que, pero igual se está gestionando esa infraestructura, ¿cierto? Del tema y se ha solicitado y pues yo sé que lo van a ir implementando, pero digamos que hoy en día el Moodle o el InConnection no se cae a veces en clase. Antes pasaba que uno ingresaba y digamos en el caso de mío o de los profes, bueno, vamos a mirar tal semana, en tal semana hay este documento. ¿Y qué pasaba? Se caía el sistema. ¿Por qué? Pues todo el mundo estaba allí conectado y eso hacía que el sistema, bueno, se bajara, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día mejorado eso, hay como mayor fiabilidad, creería yo, en cuanto a esa parte,
digamos que ha mejorado. Sí, sí, es parte, sí. Y sí, hay que mejorar lo que decían por allí, el servidor, de pronto migrarlo a la nube, sí, digámoslo así, porque muchas veces se cae Moodle es porque allá en la sede se va la energía y pues como que no hay como una fuente alterna para que no pase eso. Entonces muchas veces, digamos, creo que fue como en el mes de febrero, mucho problema al inicio incluso de este cuatrimestre, en donde pues duró como una semana más o menos, y era por el tema de energía en el sector, que hicieron muchos cortes, porque pues la universidad está en un sector donde se están haciendo obras para el metro, ¿sí? La sede principal donde está todo eso. Entonces como que en esos días allí se estaba generando como ese inconveniente y eso hizo que también afectara el funcionamiento. Entonces son cosas que se deben también definir al inicio de qué, al inicio de cuando yo voy a trabajar o qué o cómo se me va a comportar el sistema. O sea, yo tengo que entrar también a mirar una infraestructura, ¿sí? No es solo, venga, ¿qué voy a hacer? Voy a programar, ¿sí? Que es mucho desde la parte académica, muchos piensan de esa forma, y en el entorno real, digamos que se tiene que mirar también esa parte de infraestructura con que va a contar el sistema para su funcionamiento, ¿no? Ajá, en la parte de implementación, como dice David, ¿sí? Yo no puedo esperar a mirar, venga, ¿en qué lo voy a implementar cuando ya tengo una solución o un sistema allí desarrollado? No, yo tengo que mirar previamente, venga, sobre qué versión voy a trabajar, sobre qué servidor voy a estar. Y todo eso hace parte de qué, pues de estos requerimientos no funcionales a nivel de producto, porque a nivel de organización, digamos, es ya a nivel, digamos, cómo está ahí hay dos factores, el entorno donde se va a implementar y también el entorno en donde se está desarrollando, ¿sí? Eso también, digamos, ahí quiero como hacer claridad también que puede pasar en el sentido de que a nivel del entorno en que se está desarrollando, y eso hace parte también de digamos, de modelos de desarrollo, metodologías, digamos que modelos del CSMI, cosas así, que es, digamos, si yo estoy en un entorno desarrollado, bueno, pues entonces la organización solicitó que trabajemos sobre Jira, ¿sí? Herramientas para la gestión de proyectos, que para el control de versiones el uso de GitHub, ¿sí? Entonces eso a nivel, cuando estamos allí desarrollando, pero a nivel organizacional, como requerimiento no funcional, ¿cierto? No funcional, digamos, se debe entrar a mirar las políticas internas también de la organización, ¿sí? Como decía por allí uno de ustedes, yo leyendo los que escriben en el chat, cuando hablábamos de la interfaz, bueno, la identidad corporativa de la empresa. Acá en esta parte de requerimientos no funcionales a nivel de organización, yo diría que hay que también entrar a analizar políticas internas que tenga la organización. Ejemplos, digamos, el tema del uso de correo corporativo, cómo es como la forma de comunicación oficial
de esa organización, hablando de, digamos, de posibles entornos donde se va a trabajar ese sistema, ¿cierto? Unas guías o estándares internos que tengan allí frente, pues, no sé, a documentación, ¿sí? O la forma en que yo doy el nombre o estándar a los directorios o los repositorios allí que se trabajen, ¿sí? Entonces, eso es cuando hablamos a nivel organización, ¿sí? Estos serían también requerimientos no funcionales a tener también en cuenta, ¿sí? Y para terminar, la parte de requerimientos externos, ¿cierto? Entonces, acá nos habla de requerimientos legislativos, requerimientos de privacidad, de seguridad, ¿sí? Y esos van, digamos, enfocados a, no sé, ejemplo puede ser la aplicación de reglamento de protección de datos, ¿sí? Las normas de propiedad intelectual, ¿sí? O derechos de autor, que también hay que tener en cuenta allí a nivel organización cliente, ¿sí? Digamos, cómo se establece ese tema de propiedad intelectual, ¿sí? El tema de estándares de datos, ¿sí? Cuando se maneja pues mucha información, ¿sí? El tema también de la privacidad de los usuarios cuando pues se va a recolectar o se va a almacenar datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Porque si lo miramos acá para aplicar temas de seguridad, digamos de datos, pues está la ISO 27001, ¿no? Que está relacionado con el tema de la seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, digamos a nivel externo, allí nos toca analizar o definir también esa parte, ¿no? Entonces, den en cuenta que no es solo decir, vamos a definir los requerimientos, que es lo funcional o lo que debe llevar este sistema, sino también todo ese entorno en que también pues va a funcionar, ¿no? Porque es lo que les decía, no debemos esperar para qué, hasta hacer la implementación para mirar si la organización tiene o no un servidor, ¿sí? O si cuenta o no con una serie de características de los equipos, ¿sí? O si no, si cuenta o no con no sé, con determinada versión, ¿sí? Todo esto se debe definir acá, en el requerimiento no funcional, ¿sí? Muchas veces también el lenguaje de programación, ¿sí? Puede ser que le indique, ¿cierto? El tema de, bueno, bajo qué plataforma no, sino arquitectura, allí también se va a desarrollar. Yo también aquí la puedo definir en el producto, la arquitectura, lenguajes, toda esa parte de bases de datos. Sí, David, la 1581, que es la protección de datos, ¿sí? Incluso hoy en día, creo que cuando uno se va a registrar, a veces, bueno, acá en plataformas de Colombia, recuerdo que siempre le piden como un consentimiento, ¿cierto? De que esa información, ¿cierto? Va a estar registrada bajo la ley, la que nos dice David, la 1581, e incluso le dice ver términos, ¿sí? Eso allí es un requerimiento, ¿cierto? Que fue establecido, definido también para el tema, pues, legal, ¿no? Para no, como dice, generar problemas más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al requerimiento funcional y no funcional. Entonces, ejemplos. Miremos, bueno, igual ya a medida que he estado hablando, nos han estado
les he estado dando ejemplos relacionados con el tema, ¿no? Entonces miremos acá un ejercicio y ustedes me van a, de acuerdo a lo que hablamos, acabo de presentar y lo que muy activamente han estado allí participando. Entonces miremos este ejercicio de análisis frente a la definición de qué son requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces van a hacer la lectura de estos dos párrafos y de allí me van a identificar 5 requerimientos funcionales y 5 no funcionales. Ojo, este es un ejercicio de análisis en clase, ¿sí? O sea, es un ejercicio para mirar si estamos, pues bueno, yo sé que ya traían un concepto, pero entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, pues mirar también que vamos entendiendo también el tema de que no es solo allí la profe habla, sino que también ustedes allí entren a participar, ¿cierto? A estar activos pues en la clase, ¿sí? Entonces vamos a dar un tiempo, un periodo para que ustedes saquen allí estos 5 y lo hablamos, ¿sí? O sea, el ejercicio es de hablarlo, o sea, de análisis en clase, ¿listo? Entonces, vamos a dejar 10 minuticos, si son las 10:10 hasta las 10:15, igual ustedes analizan, igual si van como consultan, ¿sí? Pero es sobre este ejercicio. Identifíqueme 5 requerimientos funcionales y no funcionales. Y espérenme. Y lo hablamos ahorita a las 10:25.
Ya les decía que retomábamos 10 y 25. Entonces acá, bueno, le estoy revisando Johan. Estoy leyendo lo que está escribiendo Johan. No sé si alguien allí quiera levantar la mano e indicarnos qué requerimientos funcionales se encontraron y no funcionales. David Enrique. Profe, los que yo encontré fueron los siguientes. En funcionales encontré que el usuario debe poderse registrar por medio de un correo o de redes sociales. Crear tareas con títulos, descripciones, fecha y límite y etiquetas. Marcar tareas como completadas, editarlas o eliminarlas. Enviar notificaciones diarias a los usuarios con las tareas pendientes. Y el otro que encontré fue guardar automáticamente los cambios, incluso si la conexión se pierde momentáneamente. Y en los no funcionales, debe funcionar en Android, iOS y navegadores modernos. Debe cargarse completamente en menos de 3 segundos. Consumir poca batería. Debe ser accesible a personas con discapacidades visuales. Y el sistema debe ser accesible aunque haya pérdida temporal de conexión. Listo, David. Listo, yo creo que allí lo que nos dice ahí resume un poco de los requerimientos, ¿no? Tanto funcional, no funcional. Yo retomo acá algo que escribe el compañero Johan, que dice que los requerimientos no funcionales son comportamientos que el sistema debe seguir. Y allí dice que algo similar a lo que dice David, funcionar en distintos sistemas operativos, ¿cierto? Y navegadores, consumir poca batería, obtener un soporte 24/7, lo propone. Debe estar disponible en diferentes idiomas, digamos, aunque el ejercicio allí no me lo planteaba, pero está válido lo que nos dice allí el compañero para que pueda acceder a diferentes usuarios. Y nos habla de fácil de aprender y que el tipo de respuesta debe ser menos de 3 segundos. Es lo que nos está diciendo Johan también, André. No sé si alguien más tiene de pronto por allí otros requerimientos distintos que de pronto por allí hayan consultado. Bueno, profesora, yo tengo algunos que otros. Uno sería la sincronización en la nube. Sí. Sería etiquetas o categorías para poder filtrar tareas. Sí. Soporte multidioma. Importación y exportación de tareas. Sí. Y son las diferentes a las de mi compañero. Y en no funcionales sería la seguridad de datos. Sí. Compatibilidad con versiones antiguas. Tiempo de respuesta y cumplimiento legal. Listo. Listo, Sebastián. Bien. Muy bien en el sentido de que también manifiesta otros tipos de ejemplos, ¿no? Para poder ser implementados allí en esta aplicación, ¿no? Estamos, digamos que simulando allí una aplicación de tareas, ¿no? Y qué bueno que fueron más allí de lo que estábamos hablando frente a los requerimientos, ¿no? Bueno, David, compatibilidad multiplataforma y la base de datos debe escalar para soportar un gran número de usuarios concurrentes, como para complementar a lo que nos dice allí Sebastián, lo que nos habla
también el compañero anterior. Edgar. Profe, buen día. Es que nosotros también tenemos unos punticos aquí de los requisitos. Me gustaría pronto mostrarlo. ¿Cuáles? Edgar. Listo, ya te comparto pantalla. Pues algunos son similares, pero tenemos unos dos que son diferentes que nos parece de gran utilidad. Listo. Listo, ahí me confirma si está viendo en pantalla, sí. Sí, ya está cargando. Listo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los requisitos funcionales, tenemos el permitir el inicio de sesión con múltiples métodos. Listo, bien. Gestionar etiquetas para permitir el filtrado o la categorización de tareas. ¿Sí? Pero el programar y enviar notificaciones push automáticas. Mantener el historial de cambios para permitir edición y eliminación. Eso más que todo como temas de logs, pero visuales, digamos, ante el usuario, para que se pueda llevar una trazabilidad. Soportar tareas recurrentes o recordatorios, implícito pues en las notificaciones diarias. Y en los no funcionales tenemos la compatibilidad con multiplataforma, real con el diseño adaptable, o sea, una plataforma que sea responsive, ¿sí? Acoplable a cualquier tamaño de pantalla. Minimizar la latencia en la sincronización de datos, seguir principios de usabilidad y experiencia de usuario fluida. Y aquí viene uno importante, que es asegurar el almacenamiento persistente y seguro incluso sin conexión, o sea, la funcionalidad offline. Sí. Esa está muy bien. No, sí, qué bueno el planteamiento de otros requerimientos, ya que si uno mira, no solo son los que estaban allí definidos como en el ejercicio, sino que también vea que salieron muchos más que se pueden tener allí en cuenta como requerimiento funcional, ¿no? Que es, digamos, el tema que nos estaban allí hablando los demás compañeros. Y cuando hablamos de no funcionales, ese puntual que nos estaba diciendo allí Edgar, el tema de estar, digamos, fuera de línea, ¿no? O sea, no necesariamente tener conectividad, que es a veces algo que es importante para ciertas aplicaciones, porque muchas, digamos, que sí o sí nos obligan a tener allí datos, ¿cierto? Para poder acceder allí a las funciones, ¿no? ¿Alguien más desea, de pronto tiene algo distinto o un plus adicional que le quiera dar también al ejercicio? David, Alfonso. Pues, profe, lo que pasa es que pues también, yo creo que ya lo habían dicho algo así, pero la interfaz del programa tendría que ser muy intuitiva, pues para diferentes tipos de personajes, de personas que ingresen a ellas, y también para poder minimizar lo que son las curvas de aprendizaje. O sea, cuando hablamos de una curva de aprendizaje no es solamente cuando estamos en la universidad o en el colegio, sino cuando empezamos a utilizar nuevas tecnologías o nuevas plataformas. Todos tenemos un tiempo en el cual nos tenemos que adecuar a ellas. Sí. Entonces, al tener una interfaz o un diseño de su imagen un poco más intuitivo, se minimiza esa curva de aprendizaje y hace que los usuarios asimilen más fácil la aplicación. Sí, tiene toda allí la razón a lo que de pronto nos dice David. Muy bien allí el aporte. Jefferson. Y continuando con lo que está diciendo mi compañero, ahorita pues se está utilizando mucho la inteligencia artificial, que está utilizando ese nivel intuitivo para poder optimizar tiempos, optimizar recursos, y él mismo se va encargando de seleccionar lo que la profe está diciendo sobre los requerimientos. Entonces optimizar el tiempo de la batería, el tiempo, sí, entonces él mismo me está relacionando algunas fases y me las está proporcionando para que mi desarrollo sea más robusto. Sí. Listo, Jefferson. Ese sería mi aporte, profe. Listo, con respecto muy a bien. lo que dijo Leandro, con lo que dijo David y mis otros compañeros. Listo, muy bien. Muy bien esa parte de ya hablar de
del tema de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, como también nos puede allí ayudar, digamos, a definir o a trabajar, digamos, esa parte de eficiencia en los sistemas, ¿no? Ya para terminar esta parte, ¿alguien más o yo escucho? ¿Listo? Bueno, entonces asumimos muy bien a los compañeros, a los que han estado allí atentos pues a la clase de hoy, que fue algo que yo les dije el jueves cuando estábamos allí en ingeniería, en análisis y verificación de software, pues vamos a mirar, a profundizar nuevas cosas relacionadas pues a esas tareas que se realizan cuando estamos en ese ciclo o desarrollo de un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se viene allí? ¿Qué vamos a entrar, digamos, a analizar? Y ese ya sería para la próxima clase, y si quieren, pues también lo van como consultando. Puede ser, la idea es herramientas. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar al momento de implementar o definir requerimientos, ¿no? De pronto, de acuerdo a la metodología, ¿sí? Analicen ustedes de acuerdo a esa, no es de estudio, ¿no? De acuerdo a esas metodologías o modelos que ustedes propusieron en la actividad que estábamos desarrollando días atrás, miren cómo se definen ciertos los requerimientos, ¿sí? Y pongo de ejemplo, es en el modelo, exactamente, Mauricio, a esa parte de Jira, Trello, Planner, como herramientas, ¿cierto? Que se utilizan, ¿listo? Entonces, para que por allí lo indaguen, y digamos ahí, de acuerdo a algunas metodologías o modelos, hoy en día, claro que nos vamos a centrar a lo que hoy en día se está trabajando, ¿cierto? Que son las metodologías ágiles, y digamos que allí se lo vamos a trabajar como historias de usuarios, ¿sí? Entonces digamos que en la plataforma, bueno, ahorita yo lo publico porque me falta subirlo acá a este módulo de ustedes, es las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Les dejo esa pregunta para que la investiguen, porque pues va a ser el tema de la próxima clase del miércoles, las historias de usuario, y cómo la vamos a implementar pues con esas herramientas que por allí el compañero Mauricio nos decía, ¿no? Trello, Jira, Planner, ¿no? Esas partes. Entonces ya les voy a compartir algo, no sé si ustedes tienen conocimiento desde el día de ayer nos dieron un lineamiento relacionado a, no sé, a llevar como un control de asistencia relacionada pues a las clases, ¿no? Para, como dice por allí, ¿cuál es el objetivo? Prevenir situaciones de deserción. Ese es como más el objetivo del por qué vamos allí a registrar asistencia, ¿no? Y con el fin pues también detectar esa de forma temprana, ¿cierto? El tema de continuidad pues en las materias, ¿cierto? En temas relacionados con los estudiantes, ¿no? Entonces les voy a compartir este enlace, no sé si ayer les compartieron, pero este enlace ustedes ya no es el mismo, no sé si sea el mismo, pero desde ayer se nos dio la orientación que lo compartamos con ustedes para llevar este registro de asistencia, ¿no? Y lo que dice acá, léanse lo que nos dice acá, el tema de por qué lo estamos trabajando. Manuel.
Profe, gracias. Una intervención ahí. Profe, y todo el tiempo que los docentes no nos habían pasado eso, ya no es, digamos, como culpa de nosotros, nosotros no afecta en no, nada. sí, ya Manuel, por eso les hago énfasis, es desde ayer, no sé, nos dio el lineamiento, ¿sí? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Para tener esto, ¿sí? Que igual creo que fue algo que ustedes preguntaron al inicio del cuatrimestre y se les indicó que pues que teníamos que esperar cómo iba a ser este tema por el de seguimiento, por el tema pues también de que se en cuenta que cambiamos del director del programa y esas cosas, ¿no? Pero entonces digamos que se decidió continuar con este proceso, ¿sí? Pero recordándoles que, como les leí aquí al inicio, ¿cierto? Con el fin de identificar, ¿cierto? Es que no, el tema de la deserción, ¿no? Porque pues lo que en la clase de las 7 me pregunto, profe, pero no, ¿por qué asistencias y tal? Y yo les indicaba, es que a veces llegan al final algunos estudiantes. Y resulta, claro que eso va muy de la mano con el docente, ¿no? El docente, yo ya tengo identificados exactamente los estudiantes que asisten muy juiciosos allí a clase, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado, bien. Pero entonces sí, como para evitar ese tema de deserción, ¿no? Entonces les voy a pedir que antes de terminar, se registren siempre allí la asistencia. Igual yo en cada una de las clases les voy a estar compartiendo. Jefferson. Profe, el sistema Meet no tiene una base de que ustedes pueden descargar. Yo creo que yo lo hacía hace mucho tiempo, que se baja y se descarga de cuántas veces uno se desconecta o ingresa, vuelve y sí. No, a nosotros nos genera, cuando se nos genera la grabación, nos llega la lista de asistencia. Sí, porque esa podría pero ser eso es más como para el control de nosotros como docentes, ¿sí me hago entender? Pero también serviría como una trazabilidad de evidencias de que el estudiante estuvo o no estuvo. Independientemente, pues nosotros pues ya, eso es cuento viejo, dicen por ahí. Ya le habíamos dicho que los sábados está un poquito, porque más de uno está en oficina y coloca sus audífonos y todos. Y la idea pues era esa, nosotros le hemos hecho saber a todos los profes con respecto a esas indicaciones. Pero no, bueno, profe, entonces nosotros seguiremos las indicaciones. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que vamos a dar por terminado la clase de hoy. Ya digamos que en la siguiente semana pues ponemos en práctica más estos conocimientos, vamos a hacer un análisis de un caso que pues vamos a ir implementando cuando estemos mirando cada uno de los temas que vamos a trabajar frente a este desarrollo, ¿no? Digamos, de este análisis del sistema y la metodología más las fases que vamos a ir allí implementando, ¿listo? Entonces a todos les deseo un feliz sábado, un buen fin de semana, que logren allí por allí adelantar, descansar, tener un espacio también para compartir con la familia. Listo, entonces, profe, gracias igualmente. Estén muy bien, feliz día a todos. Gracias, profe, feliz fin de semana. Muy amable. Francisco, que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, profe, feliz día. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchas gracias, muy formal. Igualmente, Manuel, que estén muy bien.